Muy buenas tardes, hermanos. Soy la señora María Reina Juárez. Estamos compartiendo la segunda etapa. Hoy es nuestro tema 8. Vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, hermanos, vamos a compartir el tema 8 de la segunda etapa. Solo vamos a tomar el título del tema 7, que fue la semana pasada. Ustedes saben que por el tiempo no podemos hacer un resumen más amplio. Ustedes tienen en su temario, tienen el cuestionario para poder hacer su repaso de una manera un poquito más profunda. El tema 7, el título nos decía, por el Espíritu Santo confirmamos nuestra fe. Y el objetivo, reflexionar y agradecer la plenitud de la vida en el Espíritu que recibimos mediante el sacramento de la confirmación para fortalecer el crecimiento de nuestra fe. Este fue el primer tema de la confirmación. Terminamos los temas del bautismo. Ahorita vamos a ver el segundo tema. ¿Qué nos dice el título de nuestro tema? La confirmación es el sello de nuestra pertenencia a Cristo. El objetivo, profundizar en el significado de los signos del sacramento de la confirmación para acoger la acción del Espíritu de Dios en nuestra vida y fortalecer nuestra pertenencia a Jesús resucitado. Este es el objetivo. Vamos a ver partiendo de la vida, las preguntas que tenemos aquí. ¿Qué es un signo? ¿Para qué sirven los signos? ¿Cuáles son los signos que se utilizan en la confirmación y qué sentido tiene confirmarse? Bueno, ¿qué es un signo? Los signos visibles que podemos tener aquí nos pone como ejemplo el semáforo. El semáforo es un signo, nadie nos detiene, pero al ver la luz roja nos tenemos que detener. Otro signo pudiera ser también cuando vamos a tomar el microbús, la pecera, la combi, lo que hacemos es levantar la mano. No estamos hablando ni diciendo otra cosa, simplemente con el signo de levantar la mano estamos indicando que le estamos haciendo la parada al transporte que viene. Esos son los signos visibles que podemos ver y ese es un signo. ¿Para qué nos sirven? Pues nos señalan algo. Decíamos, el semáforo nos da la señal de que si está en rojo nos tenemos que parar, si está en verde podemos seguir. El levantar la mano nos indica que vamos a abordar la unidad que viene. ¿Por qué hablamos de los signos? Nos dice aquí, ¿cuáles son los signos que se utilizan en la confirmación? Los signos visibles que se utilizan en la confirmación es el aceite crismal, la imposición de manos, también se lleva la vela, una luz. Dios, que conoce la naturaleza humana, quiso comunicar su gracia de manera sensible para que el hombre le fuera más fácil comprender. ¿Por qué nos dice nuestro tema esto? Dios conoce la naturaleza humana. Si no tenemos signos visibles, pues nos es un poquito más difícil entender. También Jesucristo quiso utilizar signos sensibles que demostraran la acción invisible del Espíritu Santo. La acción visible, ¿cuál es? La unción con el crisma, la imposición de manos. Esa es la acción visible, lo que nosotros estamos viendo. Con la imposición de manos, ¿qué pasa? La imposición de manos
Es un gesto que aparece en la historia de la salvación y en la liturgia para indicar la transmisión de un poder, de una fuerza o de unos derechos. La imposición de manos la hace el obispo. Sabemos, ahorita lo estamos viendo el sacramento del sacerdocio, ¿verdad? Cuando lo veamos vamos a entender también otras cosas. El sacerdote es ungido en las manos, ahí es la unción que tiene, por eso al imponer las manos es que transmite ese poder y en ese momento es cuando transmite el Espíritu Santo al confirmado. La unción del aceite desde la antigüedad se utilizaba para muchas cosas, para curar heridas, para ungir a los gladiadores que iban a tener una pelea, con la finalidad de fortalecerlos. También era un símbolo de abundancia, de plenitud. Esos son los signos de el crisma, el aceite y la imposición de manos. La gracia, al ser sensible, se percibe por los sentidos. Así, en la celebración específica de la confirmación, se hace énfasis en el sentido del tacto y con los signos visibles, la imposición de manos y la unción. Vamos a irnos iluminar con la palabra. Y nos dice nuestro tema: con el sacramento de la confirmación, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo, acepta voluntariamente. Por eso ahora, en este tiempo, ya se pide que el joven, la persona que se va a confirmar, ya sea grande, ya sea de 13, 14 años, un adolescente, para que entienda y acepte la fe de Cristo. Cuando nos bautizan somos pequeños. Cuando nos bautizan, los que hacen el compromiso de acrecentar la fe en nosotros son nuestros papás y nuestros padrinos. A ellos es a los que se les pregunta. Cuando la confirmación, anteriormente se bautizaban y se confirmaban inmediatamente. Ahora se pide que esté más consciente del sacramento que va a recibir, porque ya tiene que contestar el confirmado, el que va a ser confirmado ya tiene que aceptar la fe él mismo. Por eso debe de ser más consciente, más grande. ¿Cuándo empezó la confirmación? 50 días después de que Cristo murió y resucitó. Estaban reunidos los apóstoles, todos tenían mucho miedo. Entonces bajó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas de fuego. En este momento, su debilidad y miedo se convirtieron en fuerzas sobrehumanas para ir a enseñar y defender delante de todos lo que Cristo les había enseñado. Ese día se llamó Pentecostés. ¿Qué quiere decir la palabra Pentecostés? Pentecostés lo que significa son 50 días que se celebran Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Una cosa es el significado de la palabra y otra que se celebra ese día. Nos dice en Hechos 2:4, se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Ese día es cuando los apóstoles reciben la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros, cuando somos bautizados, en ese momento el Espíritu Santo es cuando llega a nosotros, cuando nosotros lo recibimos. Con la confirmación es reafirmar, confirmar ese Espíritu Santo que yo tengo, como nos dice aquí el tema, aceptar el confirmado, la fe en Cristo. Estoy reafirmando el Espíritu Santo en mí. La presencia y el poder del Espíritu Santo los transformó. A partir de ese momento perdieron el miedo. Cuando los apóstoles estaban temerosos, estaban todos reunidos con miedo de salir, porque si al maestro, a Jesús le había pasado, lo habían crucificado, había muerto en la cruz, pues ¿qué se podían esperar ellos? Entonces tenían miedo porque iban todos contra ellos. Cuando reciben el Espíritu Santo, viene en ellos esa fuerza, ese valor que solamente la gracia de Dios y el Espíritu Santo nos da.
nos dice también nuestro tema. Es Pedro quien toma la palabra y aclara a los presentes que se trata del cumplimiento de las promesas de Dios y da testimonio de su fe en Cristo resucitado a partir de las Escrituras. He aquí el querigma cristiano. El querigma cristiano es el anuncio del reino. Al oír esto, se les traspasó el corazón de tal forma que le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermano? A lo que él responde, conviértanse y bautícense. Desde entonces los apóstoles imponían las manos para que los convertidos recibieran el don del Espíritu Santo. Ellos ya tenían el poder de imponer las manos. ¿Recuerdan en el tema del bautismo cuando estaban imponiendo las manos y les dice Simón que quiere que les paga para que le den ese don y él pueda tenerlo? Y le dice Pedro que no es con dinero como lo va a poder realizar, ¿verdad? Sino con la fe. En la iglesia primitiva, entre el bautismo y la participación en la Eucaristía, tenía lugar en la vigilia pascual una unción a los recién bautizados que simbolizaba el don del Espíritu y actualmente constituye el núcleo de la confirmación. Si el bautismo simboliza la incorporación al misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús, la confirmación simboliza que la vida cristiana es el don del Espíritu. Si el bautismo introduce en la iglesia, la confirmación recuerda que esta iglesia es la iglesia del Espíritu, la iglesia de Pentecostés, la iglesia misionera, la iglesia de los profetas, de los dones y carismas. El Espíritu es el que da fuerzas para proseguir la misión de Jesús, su acción liberadora y salvadora con atención especial al derecho de los pobres. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para poder ir a la misión. Con el bautismo recibimos una misión, somos hijos de Dios, pasamos a ser familia de Dios, hijos de Dios nuestro Padre. Con la confirmación obtenemos también el compromiso de ir a llevar la buena nueva a los demás, de ir a evangelizar, de ir a esa misión, a compartir ese gran don, esa gracia que hemos recibido a través de la confirmación por el Espíritu Santo. Con toda razón podemos decir que el sacramento de la confirmación es nuestro Pentecostés. Es cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y aumenta los dones, nos une más firmemente a Cristo, hace más fuerte nuestro vínculo con la Iglesia, nos concede una fuerza especial para dar razón de nuestra fe. Nos concede una fuerza especial para dar razón de nuestra fe como verdaderos testigos de Cristo. Ahora estamos invitados a asumir personalmente y con madurez estas promesas para ser públicamente testigo responsable de su fe. Con la confirmación estamos comprometidos a ser testigos de esa fe que hemos recibido a través de nuestra confirmación. Lo específico del sacramento de la confirmación son dos signos: la imposición de manos y la unción, lo que ya habíamos comentado hace un momento. Por la imposición de las manos, como hemos visto, se transmite a los confirmados el Espíritu Santo como un don personal, pidiendo que los consagre en piedras vivas de la iglesia. El obispo es quien nos impone las manos, o alguien, cuando el obispo no puede, él delega a otra persona. El obispo, cuando realiza la imposición de manos, invita a la comunidad cristiana a orar por los confirmados. No tan solo él, sino que invita a los demás a orar por los confirmados. Esta es la oración que nos dice: oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que derrame el Espíritu Santo sobre estos hijos de adopción
que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su unción espiritual y haga de ellos imagen perfecta de Jesucristo. Todos oran en silencio unos instantes. Después el obispo impone las manos sobre todos los confirmados mientras hace la siguiente oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los liberaste del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Santo defensor. Llénalos del espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad, y cólmalos del espíritu de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Aquí a la oración del obispo es para pedir todos esos dones, gracias, regalos que recibimos con la confirmación del Espíritu Santo. Es por eso que ya podemos ir a proclamar, ir a anunciar la palabra de Dios. Debemos hacerla y no tener miedo, porque a veces decimos, es que yo no puedo, es que no voy a poder hablar, pero no somos nosotros. Hay que pedirle al Espíritu Santo que esos dones que ya tenemos sean los que nos ayuden para poder hacerlo, para poder hablar, porque el decir no puedo es como decir, pues el Espíritu Santo no puede en mí. Así pues, el Espíritu Santo tiene el poder de animarnos y santificarnos y lograr en nosotros actitudes que por nosotros mismos no realizaríamos. Por nosotros mismos no podríamos. Yo no podría estar aquí sentada delante de ustedes para transmitirles un tema por mí misma. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Antes de realizar cualquier acción, cualquier trabajo que sea para el servicio de los hermanos y para gloria de Dios, pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe, porque ya tenemos esos dones. Nos dice nuestro tema, lo hace a través de sus 7 dones. ¿Cuáles son los dones que nos otorga el Espíritu? Entendimiento, ciencia, fortaleza, temor de Dios, piedad, sabiduría, consejo. Son regalos de Dios y solos con nuestro esfuerzo no podemos hacer que crezcan o se desarrollen. Necesitan la acción directa del Espíritu Santo para poder actuar con ellos. Sabemos que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma que está dentro de nosotros cuando vivimos con gracia. Por eso cuando hacemos la secuencia del Espíritu Santo le decimos suave alivio, brisa en el ardiente hastío, descanso en la fatiga. Pedirle que esos dones que hemos recibido desde el bautismo, que se han confirmado, se han reafirmado en nuestra confirmación, puedan ayudarnos, esos regalos que nos ha dado, poder utilizarlos para llevar la palabra del Señor a nuestros hermanos que no la conocen. Es así por lo que la vida del cristiano es una existencia espiritual guiada y llevada por el Espíritu Santo, una vida animada y guiada por el Espíritu Santo hacia la santidad, gracias al Espíritu Santo y guiados por el cristiano. Tiene la fuerza necesaria para luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Gracias a estos dones, a estas gracias que Dios nos ha dado, estos regalos que Dios nos da a través del Espíritu Santo, es como podemos luchar, es como podemos tener esa fuerza para vencer aquellas tentaciones que van en contra de la voluntad de Dios. Aquí nos viene una cita, vamos a leer, es Romanos 5:13. Y nos dice aquí, con todo reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión que no pecaron,
con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado de uno, porque el juicio, partiendo de uno, lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte, por un hombre, con cuánta más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno, por Jesucristo. Nos dice aquí algo muy importante. Con mucha más razón los que reciben en abundancia la gracia y el don. ¿Cuál es esa gracia y ese don? El Espíritu Santo que se derrama en nosotros. Se derrama, no nada más llena nuestro corazón, sino que se derrama, nos inunda. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Debemos de tener esa fuerza para combatir esas tentaciones que nos llevan a apartarnos de Dios. Nos dice el don, la gracia que hemos recibido es el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo se nos da en el bautismo y se nos reafirma en la confirmación. La confirmación está en relación íntima con el bautismo, al que completa y orientada a la Eucaristía, término final de la iniciación cristiana. Esta iniciación da la posibilidad de un aprendizaje gradual en el conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Ser crismado, cuando somos ungidos con el aceite, ser crismado es lo mismo que ser Cristo, ser Mesías, ser ungido. Y ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor. Nos dice algo muy importante en nuestro tema. Ser crismado es lo mismo que ser Cristo. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos bautizados, somos confirmados, somos ungidos, y ser ungido, ser crismado, nos dice nuestro tema, es lo mismo que ser Cristo. Entonces, los demás tienen que ver en mí a Cristo. Tenemos que dar ese testimonio, ese es el gran compromiso que tenemos. Ser Mesías y Cristo comporta la misma misión que el Señor, dar testimonio de la verdad y ser, por el buen olor de las obras, fermento de santidad en el mundo. Este es nuestro gran compromiso. Dar buen testimonio de que soy cristiano. Dar un buen testimonio de que soy ungido. Tengo que compartir la misma misión que Jesús. Esta unción está realizada a favor de los reyes y sacerdotes que eran ungidos. Era el reconocimiento de una autoridad para los hombres. Ahora, con la confirmación, la unción es la plenitud de la fuerza del Espíritu Santo, que comunica sus 7 dones a la persona confirmada. El simbolismo viene acompañado por la palabra, se llama por el nombre y se indica. Aquí viene en nuestro tema el rito, cómo se realiza la confirmación. El obispo dice el nombre, por ejemplo, aquí nos dice María, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, haciéndole la señal de la cruz en la frente. El confirmado responde amén. El obispo añade, la paz sea contigo, y el confirmado responde, y con tu espíritu. El beso de paz con el que concluye el rito del sacramento significa y manifiesta la comunión eclesial con el obispo y con todos los fieles. La comunión, la inserción en la iglesia.
Esta marca es indeleble, solo se recibe una vez, como sucede en el bautismo. De esta manera, nuestra identidad cristiana se fortalece y se plenifica por el don del Espíritu Santo. Es plena, se fortalece y se plenifica. Es plena por el Espíritu Santo. Este es nuestro tema. ¿Qué gran compromiso tenemos? Al ser confirmados, al ser bautizados, al ser hijos de Dios, tenemos que reflejar a Cristo, porque estamos unidos a Él en esa comunión. Cristo vive en mí, soy templo del Espíritu Santo y nuestro testimonio tiene que ser de acuerdo a lo que recibimos. Por último, tenemos unas preguntas aquí que se nos quedan de tarea. ¿Qué significa para mí el sacramento de la confirmación? ¿Manifiesto docilidad al Espíritu Santo? ¿Soy testigo responsable de Cristo resucitado? ¿Cómo manifiesto que estoy unido a Cristo y a la Iglesia en el día a día? ¿Qué incidencia tiene mi pertenencia a Cristo en la sociedad? Y yo pondría cómo está siendo mi testimonio del ser bautizado, del ser confirmado, de ser discípulo de Jesús. Bueno, hermanos, con eso terminamos nuestro tema. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer nuestra oración final. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, fortalécenos. Espíritu Santo, fuente de luz, santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos. Ven ya, Padre de los pobres, luz que penetre en nuestras almas, dador de los dones, fuente de todo consuelo, amable huésped del alma, paz en las horas de duelo. Eres pausa en nuestro trabajo, brisa en un clima de fuego, consuelo en medio del llanto. Ven, luz santificadora, y entra hasta el fondo de mi alma. Sin tu inspiración divina nada podemos, y el pecado nos domina. Lava nuestras inmundicias, fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas. Ven, Espíritu Santo, doblega nuestra soberbia, calienta nuestra frialdad y endereza nuestra senda. Concédenos tus 7 sagrados dones. Ven ya, Padre de los pobres. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciéndelos y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Mis hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios mediante. No se les olvide compartir el tema para que llegue a otros hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.